12 del día, 15 minutos, y sí, en este momento nos conectamos con todo el país para hablar del tema del día, que sigue siendo lo que pasó el viernes, el día sin IVA. Y muchos nos preguntamos, entre otras, por ejemplo, Oscar, ¿por qué somos así, no? ¿Por qué vimos esa desobediencia de la gente o por qué salimos a comprar de manera tan desmedida el viernes por cuenta de los descuentos en medio de la pandemia? Camila, hay muchas explicaciones, entre otras, yo creo, y lo hemos conversado muchas veces aquí en el programa, que también produce un cansancio en la gente, tanto confinamiento, tanto tiempo encerrados, Camila. Es que hay que ponerse también en los zapatos un poquito de la gente, aparte de que ya vamos a hablar también de la irresponsabilidad de algunos, pero también hay que entender un poco, Camila, que muchas veces la gente, por ejemplo, ocurre en Barranquilla, nos acaban de anunciar, por ejemplo, que el confinamiento va hasta julio. O sea, se crece la cuarentena además porque el país sabe que ha venido creciendo mucho el tema de los casos de coronavirus, de COVID-19. Pero Camila, yo creo que en estos casos hay que ser un poco comprensivos con el comportamiento de algunos, no de todos, porque lo que vimos el viernes efectivamente fue una cantidad de gente que de forma irresponsable llegó también a correr el riesgo de contagiarse con COVID-19, Camila. No, y puede haber fatiga, Oscar y Camila, sin duda, después de 3 meses de cuarentena, pero la explicación no está tan clara. O sea, hemos venido hablando durante muchas semanas de que la economía se ha desplomado en Colombia, de que mucha gente ha perdido el empleo, que los ingresos de la familia están absolutamente golpeados y disminuidos, y lo que vimos el viernes fue todo lo contrario. Fue una multitud desesperada por llevar artículos que no sé si son de primera necesidad. Son importantes, eso sí, un televisor, un computador, un celular, sin duda, una nevera. Pero pues no era gente comprando precisamente alimentos, era gente comprando electrodomésticos de más de 1,5 millones, 2,5 millones pesos. Entonces, no sé, hay muchas inquietudes que quedan en el ambiente sobre lo que pasó el viernes, Camila. Muchas inquietudes y muchas hipótesis, pero hay algo que tenemos que preguntarnos, Hugo Mario, y es qué es lo que lleva a los seres humanos y a los colombianos como tal a comportarnos así, porque sobre todo usted y Gonzalo dicen, ay, es que nosotros, a diferencia de los suecos, nosotros, a diferencia de los alemanes, somos muy desjuiciados, no nos comportamos bien, por eso nos pasa lo que nos pasa, y por eso muchos terminan aplaudiendo lo que estamos viendo en la región de Oscar Montes, y es ya el ejército en las calles. Oscar, hay gente que ya dice que como estamos tan desjuiciados, entonces que hay que ponerle ejército en las calles como está pasando en su región. Así es, que hay que sacar a la policía y a los soldados a las calles. Pero Camila, fíjese usted que este fin de semana presenciamos espectáculos muy tristes y muy lamentables. Barrios enteros enfrentándose a la policía y al ejército. Ya hay que decir, ni siquiera la autoridad, que es en la que uno confía muchas veces, en estos casos se están viendo superadas por la población. En algunos barrios de Barranquilla ocurrió, pero esa militarización también, Camila, es producto, yo creo, de un acto desesperado por parte de las autoridades por ponerle control a una situación que se le está saliendo de las manos. Y es lo que están pidiendo en Cali, Camila. Los concejales esta mañana se han reunido nuevamente de forma virtual y la gran mayoría están pidiendo militarización de sectores indisciplinados, porque pasó lo mismo que está contando Oscar en Barranquilla. En Cali, durante el puente, 220 fiestas desactivadas, convocadas por redes sociales, a pesar de ley seca, a pesar de toque de queda, una fiesta en el oriente con más de 500 personas en las calles. Llega la policía, el SMAT, y los reciben a botellazos. Entonces, muchos piden ya presencia militar. Pues mire, estamos en comunicación con Andrés Casas, que es el exdirector de Corpovisionarios, pero en este momento es asesor de movilidad, de cultura ciudadana y cambio de comportamiento de la alcaldía de Bogotá. El doctor Casas es máster precisamente en ciencias del comportamiento de la Universidad de Pensilvania. Doctor Casas, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros hoy aquí discutiendo este tema y preguntándonos, nosotros los colombianos, ¿por qué somos así? ¿Por qué nos comportamos de esa manera en medio de la pandemia? Escuchando lo que dice mi compañero Hugo Mario en Cali, lo que dice Oscar en Barranquilla y lo que vimos en todo el país el viernes. Gracias, Camila, gracias a todo el equipo, un saludo muy caluroso, muy fuerte y un saludo también lleno de la mejor energía para todos y todas las colombianos que aún estamos contando el cuento aquí. Yo creo que hay 3 elementos que a mí me llaman la atención. Uno de ellos es, digamos que lo que estamos viendo es comportamiento humano puro y cómo la vieja ciencia de la naturaleza humana estará siempre ahí, digamos como dentro de la caja de herramientas para tomar estas decisiones. Pero si ustedes ven, la pregunta es si esto había ocurrido antes.
en qué momento habíamos vivido una situación similar como humanidad, como país y como ciudades específicas de nuestro país, y sabemos que esto es novedoso. Entonces, por ejemplo, en ciencias de comportamiento lo que venimos diciendo es que el único remedio y la única vacuna que por ahora tenemos es una vacuna que es comportamental. Los remedios legalísticos están siempre a la orden del día, pero los excesos, las medidas de arriba hacia abajo no van a contener más fuerzas que son psicológicas, que también están atadas a incentivos económicos, como lo vimos el viernes, y por el otro lado son también víctimas de la propia trampa de nuestra psicología, y de la cual vamos a hablar ahora en un momento. Y finalmente, algo muy importante en esto también cuentan las narrativas sociales. También vemos que los seres humanos se motivan de forma automática, tienen un entorno sobre el cual toman información prestada para tomar decisiones, y yo creo que aquí hay un elemento clave de discutir sobre un medio de comunicación tan importante como este, y es cuál es la narrativa que le hemos dado a los colombianos y a las colombianas, y Sí. en qué momento las narrativas se empiezan a mezclar, cruzándole cables a la gente y empezando a mostrar lo que siento yo, que vimos el viernes, y lo que estamos viendo con lo que contaban todos los colegas del panel, es que hay una fatiga de cuidado que se encuentra con una nueva etapa sobre la cual no estamos dando la línea clara sobre cómo deben venir los ciudadanos. Doctor, es que tenemos que mejorar el audio porque se nos está entrecortando, porque seguramente es un teléfono celular y no se oye muy bien, y nos parece importante seguir escuchándolo. Pero también nos acompaña precisamente para preguntarnos por qué somos así, qué nos lleva a comportarnos de esta manera. También está conectada con nosotros Mónica Wills, que es economista y es politóloga, pero además es asesora principal y encargada del área de desarrollo internacional. Mónica, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Camila. Muy buenos días a ti y al equipo. Y yo quiero hacerle a usted la misma pregunta que le hacía Andrés empezando esta intervención. Y es, ¿qué nos lleva a nosotros como colombianos, y que nos encanta compararnos con otras nacionalidades, a comportarnos de la manera en que lo hicimos el viernes? Yo no creo que sea exclusivamente de los colombianos. Creo que lo que vimos el viernes pudiera haber pasado en otros contextos también. Pero desde las ciencias del comportamiento hay varios principios que nos pueden ayudar a entender un poco qué era lo que estaba pasando, qué era lo que observamos el viernes, ¿no? Que es esta salida en masa en un momento en el que aún estamos en cuarentena, en un momento en el que aún están incrementando los casos. Por ejemplo, en las ciencias del comportamiento hemos visto que nosotros tendemos a preferir la gratificación inmediata y descontamos de manera sistemática, por ejemplo, consecuencias que están en el futuro. Entonces, si yo veo que las implicaciones que pueda tener salir hoy van a estar en un futuro difuso, y que además esas consecuencias son casi que intangibles porque no las puedo palpar en este momento, es mucho más probable que yo priorice esa gratificación inmediata de salir. Entonces, por ejemplo, también el problema de cumplir con el confinamiento, por ejemplo, es que los beneficios de cumplir con ese confinamiento no los vemos inmediatamente, ¿no? Entonces, no son tan tangibles como el beneficio de salir y, por ejemplo, comprar un televisor. Claro, Entonces pero hay como una cuestión. Pero ahí Dale. entonces yo les pregunto a los dos, porque finalmente los gobiernos, el gobierno del presidente Duque, pero en este caso las alcaldías en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín, pues toman decisiones de acuerdo a los riesgos que se vienen por cuenta del coronavirus, pero también se deben tomar decisiones por cuenta del comportamiento humano. Y ahí es donde uno se pregunta, un ser humano, ¿cuánto tiempo aguanta en cuarentena? ¿Cuánto tiempo puede contener a una población sin que empiecen estos desórdenes y empiecen a salir de su casa? Yo no sé, Andrés, si ya tengamos mejor comunicación con usted. No está, se nos fue Andrés. Pero Mónica, ¿cuánto tiempo uno puede durar en cuarentena? Sí, más allá de la duración como tal, creo que es interesante mirar cómo tenemos una relación con riesgos que son constantes, ¿no? El riesgo de la exposición al virus se ha mantenido constante, y cuando estamos expuestos a riesgos constantes, lo que tiende a pasar es que nuestra tolerancia va cambiando y vamos bajando la guardia, porque nos acostumbramos a que el riesgo esté presente. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la medida en que van pasando semanas en las que llevamos de confinamiento, hay una cosa muy importante, y es que no recibimos retroalimentación sobre cómo lo que estamos haciendo disminuye nuestra probabilidad de exposición al virus y de transmisión del virus. Entonces, al no recibir esa retroalimentación sobre cómo estas medidas están afectando, por ejemplo, nuestro beneficio de no recibir el virus, eso quiere decir que nos vamos cansando y vamos llegando a puntos en los que ese riesgo deja de tener el valor que, por ejemplo, pudo tener al principio, y es más probable que salgamos, es más probable que tengamos justificaciones mentales, por ejemplo, para ir a ver a nuestra familia, o en este caso del viernes sin IVA, salir a comprar cosas.
Pero Mónica, mire, yo quiero entender un poco porque empezando esta conversación, Andrés también nos decía que es más un tema de un comportamiento humano puro y duro y usted nos decía que de pronto esto no se puede trasladar a un tema colombiano versus europeo. Pero yo sí me pregunto porque uno sí mira en un país como Alemania, por ejemplo, días sin IVA y no creo que los alemanes fueran todos a comprar un televisor en masas como vimos, digamos, el viernes. Yo sí quiero saber si esto no tiene también que ver con falta de educación y falta de cultura y de civismo en países en vía de desarrollo como el nuestro o en necesidades que tienen también ciudadanos en países de desarrollo como el nuestro versus otros países más desarrollados. Pues de hecho, acá yo estoy en Londres en este momento y acá en el Reino Unido cuando se abrió la economía hace como una semana, no hubo un día sin IVA, no hubo descuento, pero sin embargo se vieron filas de 300, 400 personas afuera de las tiendas listas para comprar. Y yo creo que esto tiene que ver un poco con lo que hablaba de cómo nuestro comportamiento reacciona a los estímulos de como inmediatos que estamos teniendo, ¿no? Llevamos varios meses en confinamiento, en la cuarentena, y esto quiere decir que queremos gratificación inmediata y este día sin IVA presenta esa oportunidad. Sobre todo que el día sin IVA, por ejemplo, se dio justo antes del Día del Padre, ¿no? Entonces muchas de las personas estaban casi que reaccionando de manera emocional a salir, por ejemplo, a comprar algo para sus padres. Puede que además durante las semanas de cuarentena hayan podido ahorrar algo más de dinero. Y en las ciencias del comportamiento además hay un tema interesante que se llama el tema de las licencias morales. Esto quiere decir que nosotros nos damos justificaciones mentales usando nuestro comportamiento pasado para comportarnos de cierta manera en el presente. Entonces el ejemplo clásico es el de yo hice 2 horas de ejercicio y por eso me puedo comer esta torta de chocolate en este momento. Ah, claro, entonces la gente dice, yo estuve 3 meses guardada, entonces puedo ir a comprarme el televisor. Exacto. Pero mire, Valeria, antes de su contrapregunta, es que le dice Pati Gómez Rodríguez que en Alemania no salieron a comprar el televisor, pero sí salieron a atiborrar los bares. Es decir, la gente después de estar en confinamiento, sea sueco, alemán o colombiano, barranquillero, caleño o bogotano, después del confinamiento, pues sale porque creería uno que hace parte del comportamiento humano, que es ser sociable, no estar aislado de los otros. Pero mire, yo quiero preguntarle a Mónica, porque si estamos ya como de acuerdo, digamos, en esta conversación de que eso es parte del comportamiento humano, como lo decía también Camila, de, bueno, si estaba confinado, pues evidentemente voy a salir. Entonces el gobierno nacional ha debido prever esto, y en el momento que el gobierno nacional hace una invitación a ir a comprar, invita a las personas a acercarse a los establecimientos comerciales a comprar, ¿por qué entonces el gobierno nacional le echa la culpa a los ciudadanos y les dice que ustedes no son capaces de autorregularse, si es tan predecible, digamos? Sí, yo ahí realmente no estoy como en posición de decir cuál sería el análisis que hizo el gobierno. Me imagino que tuvieron en cuenta un número de factores como la recuperación económica, entre otros, pero desde las ciencias del comportamiento yo creo que sí hay cosas que se hubieran podido hacer de manera diferente para prevenir, por ejemplo, las aglomeraciones que vimos en algunos casos, que puede que haya sido la minoría, pero que vimos en algunos casos que se dieron en algunas de las tiendas. Y creo que, por ejemplo, hay cambios en el espacio construido o interacciones de cómo se comunicaron el día sin IVA de manera más general, que hubieran podido cambiar ese comportamiento de las personas en ese momento. Sí. Ahora, la pregunta también es, ¿por qué el tipo de compras que se hicieron el viernes? Es que Camila, creo desde el viernes mismo estamos haciendo la pregunta de por qué los colombianos salieron a comprar masivamente, sobre todo televisores. Ese artículo se convirtió en el más apetecido durante el día sin IVA. ¿Usted desde la ciencia del comportamiento encuentra alguna explicación para eso? ¿Por qué el televisor se convirtió en ese artículo tan perseguido? Sí, muy buena pregunta, y de hecho es una que he estado contemplando mucho tiempo, de la que he estado pensando mucho. Yo creo que tiene que ver con este tema de las licencias morales, de las licencias mentales que nos damos, y por una parte la gente piensa que ha llevado un muy buen comportamiento por mucho tiempo, cumpliendo con el lavado de manos, cumpliendo con el distanciamiento social, con estar en la casa, y sienten que se merecen un premio, o quieren darle, por ejemplo, un premio a su familia, ¿no? Algo que no hubieran comprado un día normal, pero que en un día en el que hay un descuento, en un momento en el que de pronto los ingresos no son tan estables como lo hubieran sido en otro caso, nos podemos dar ese gusto. Entonces el televisor se vuelve casi que un premio. Y además el televisor juega como un doble rol también, porque puede que haga la cuarentena más llevadera, ¿no? Si yo tengo un televisor en la casa, puede que sea más probable que pueda entretener a mis hijos, puede que sea más probable que yo me pueda entretener también cuando ha sido más difícil antes estar entretenido. Y finalmente hay un tema también se llama el remordimiento anticipatorio,
que quiere decir que nosotros anticipamos algo que nos podemos arrepentir en el futuro. Entonces, si yo anticipo que me voy a arrepentir de no haber comprado el televisor porque veo que mi primo lo compró, que mi amigo lo compró, que mi hermano lo compró, puede que me lleve aún más a comprar ese televisor en este momento, en el presente. Mónica, cuando uno ve las encuestas a nivel latinoamericano, uno se da cuenta que el presidente que tiene más popularidad, por llamarlo así, en cuanto a las decisiones de la pandemia es Nayib Bukele en El Salvador, quien precisamente ha sido muy fuerte con esa toma de decisiones que para algunos coartan las libertades de las personas. ¿Usted no cree que en este caso lo que la gente quiere es ser un líder que le diga y que le exija a los ciudadanos ser responsables? No sé suficiente del caso específico de El Salvador. Creo que hay una cosa interesante de la aproximación que ha tomado el presidente Bukele en El Salvador, y es un concepto que en las ciencias del comportamiento se llama la transparencia operacional, que quiere decir comunicación constante, regular, sobre qué tipo de esfuerzos se están haciendo desde el gobierno. Y no es solo comunicar, por ejemplo, los resultados, sino comunicar los pasos que pueden llevar a esos resultados. Y eso, en la investigación, lo que ha demostrado esa comunicación constante es que lleva a construir confianza. Entonces, eso puede ser en parte de lo que está pasando en El Salvador, pero realmente, de manera más general, la gente no está como esperando medidas más fuertes. Esto tiene más que ver cómo nos comportamos a nivel individual, cómo tenemos estas justificaciones mentales, como por ejemplo descontamos el futuro, como por ejemplo no somos realmente seres racionales que están haciendo cálculos de costo-beneficio constante, pensando por ejemplo en la multa, sino que a veces respondemos de manera emocional a los estímulos en nuestro ambiente. Creo que te retomamos en la comunicación con Andrés Casas, una cosa que solo pasa en Colombia. Con Mónica Wills tenemos mejor comunicación, se oye perfecto con un celular que está en el Reino Unido, y Andrés, que está a algunas pocas cuadras aquí en Bogotá, no lo oímos también. Vamos a ver, Andrés, ¿usted nos escucha? No, pero para que vean lo que nos pasa a nosotros en este país. Tenemos mejor sonido con Mónica, que está en un celular que está en el Reino Unido, y nosotros con un celular aquí a algunas pocas cuadras en Bogotá tenemos un sonido nefasto. Mónica, pero yo le pregunto lo siguiente, y es una pelea que tengo yo constantemente con mi compañero Hugo Mario. ¿Por qué tendemos a generar esa narrativa, que era lo que decía Andrés Casas, de que nosotros somos súper desjuiciados en Colombia, de que nosotros somos lo peor, de que lo estamos haciendo mal? ¿Por qué esa narrativa ha venido haciendo curso? ¿Es verdad o no es verdad que somos desjuiciados, que no hacemos caso, que no seguimos a las autoridades, etcétera, etcétera? Eso tiene que ver con que nosotros sobreestimamos de manera sistemática la prevalencia de los malos comportamientos en los demás. Y esto es un tema muy común en las ciencias del comportamiento. Básicamente tendemos a asumir, una vez vemos que alguien se está comportando mal, asumimos que la mayoría se está comportando mal. Y por ejemplo, imágenes como las de la aglomeración confirman esa creencia que podamos tener en la cabeza de que la mayoría se está comportando mal, y eso se vuelve casi que un círculo vicioso. Pues las normas sociales son muy interesantes en las ciencias del comportamiento de manera más general, porque pueden actuar de manera positiva o negativa. Pero mire, yo le voy a preguntar por lo que tiene que ver con el comportamiento, el componente cultural. Es decir, una cosa es una pandemia y una cosa es el confinamiento en un clima o algo como Bogotá, por decir algo, y otra cosa es en la región Caribe, en Barranquilla, en Soledad, en estos municipios nuestros. No es igual. Entonces, ¿por qué razón ese comportamiento, que es elemental analizarlo así, a la hora de tomar estas decisiones no se tiene en cuenta y termina muchas veces generando más caos y más confusión en la población? Claro, y ahí es muy buen punto de cómo una intervención puede tener un efecto distinto dependiendo del contexto. Digamos, nosotros desde las ciencias del comportamiento lo que siempre decimos es que es importante mirar cómo estos principios nos pueden ayudar a interpretar el comportamiento que estamos viendo, pero algo que funciona en un lugar no necesariamente va a funcionar en otro lugar, o una interpretación que se aplique a un contexto no necesariamente se va a aplicar en otro contexto. Entonces es importante siempre tratar de entender el contexto cuando se están diseñando, por ejemplo, procesos de política pública o intervenciones, para entender cómo las personas en esos contextos van a responder a esos estímulos que estamos creando. Ahora vamos a ver, la tercera es la vencida. Mónica, permítame a ver si logramos comunicarnos con Andrés Casas. Andrés, ¿usted ahora sí me escucha? Te escucho perfecto, Camila. Ay, bueno, a ver, menos mal lo logramos. Y le pregunto a usted, señor Casas, precisamente lo que le veníamos preguntando a Mónica hace algunos minutos. Y desde su punto de vista, usted que está aquí en Colombia y que está al lado de una administración que está tomando decisiones, y es
¿cuánto tiempo se contempla o las decisiones que se toman de la cuarentena se contemplan sabiendo que la gente cuánto tiempo aguanta encerrada? ¿Cuánto tiempo aguanta la gente sin salir de su casa? Camila, hay 2 puntos. Primero, esa es una respuesta que como la evidencia nos muestra, no tenemos certeza. Esta es la primera vez que hacemos un experimento coordinado de tantos billones de personas en un planeta. Esto no tiene un precedente. En ese sentido no tenemos, como tampoco los epidemiólogos tienen números certeros, lo único que podemos hacer es estudiar el comportamiento. Es algo que hemos hecho. En el caso de la Alcaldía de Bogotá, la Dirección de Cultura Ciudadana lleva una observación semana a semana, construyendo una de las bases de datos más grandes que ha habido sobre comportamiento en el caso del COVID en una ciudad, y eso ha permitido tomar decisiones basadas en evidencia, pero también, como ustedes ven, ir modulando algunas de las respuestas en medios de comunicación que están empezando a perfilar con comunicaciones basadas en cuidado. Con la narrativa que preguntaban acerca de la cultura, quiero decir 2 elementos adicionales del excelente, pienso yo, paneo que ha hecho Mónica sobre ciencias del comportamiento, y es que también tenemos 2 frases en ciencias del comportamiento sobre por qué la cultura importa. 1, la cultura se come a la estrategia de desayuno, decimos nosotros en esta área. ¿Por qué? Porque las fuerzas culturales, particularmente las narrativas y el peso, por ejemplo, de los sesgos de negatividad y otros elementos que hacen que la gente se fije más en las pérdidas que en las ganancias, pueden hacer que fenómenos como el viernes ocurran. Y por el otro lado estamos viendo que precisamente al interior de Colombia, y este es un estudio que yo hago con la Encuesta Mundial de Valores, tenemos múltiples países. No podemos decir que lo que sirva en Medellín sirve en Bogotá, mientras que Medellín se puede comparar con ciudades como Cali o Barranquilla, Bogotá se tiene que comparar con Nueva York, y cuando comparamos en términos de muertos, la tasa de homicidio por millón de habitantes es la más baja de una megaciudad en América Latina. Entonces yo creo que hay 2 elementos centrales: es un aprendizaje social rápido, que entre rápidamente a una cultura de toma de decisiones informada, que es un aprendizaje que esta alcaldía está haciendo rápidamente, y segundo, entender que la cultura se come a la estrategia por desayuno, y por eso es que tenemos que sincronizar mejor las decisiones como la que vimos el viernes pasado para prever. Pero Andrés, usted nos habla desde... No queremos que ocurra. Andrés, usted nos habla desde Bogotá, pero entonces, y usted habla de ese sesgo pesimista que tenemos nosotros los individuos, y ese sesgo pesimista es el que nos hace ver que somos un desastre, que todo lo estamos haciendo mal, pero realmente entonces no es tan cierto como a veces mi compañero Hugo Mario dice, es que si no nos ponen la policía, no lo hacemos y no nos portamos juiciosos. ¿Eso no es tan verdad? No, yo lo que creo es que la gente responde a los insumos del entorno, y por un lado tiene unos efectos que tienen que ver con lo que escucha y ve que otras personas hacen. En un estudio, yo soy parte del Centro de Investigación de la Universidad de Pensilvania sobre normas sociales, e hicimos un estudio comparativo durante estos meses en 10 países, y vemos que los colombianos tienden a ser más disciplinados que otras sociedades cuando observan que otros bogotanos, que se puede confiar en el comportamiento de otros bogotanos. Los datos locales que nos muestra estudio que ha hecho la alcaldía durante todo el proceso nos mostró que la confianza ciudadana creció en las primeras semanas de aislamiento y el primer mes, mostrando que la gente, en la medida que confiara más en que otros estuvieran teniendo el comportamiento cuidador, también lo iban a seguir, y vimos esa reducción. Veamos, por ejemplo, cómo Kennedy logró ser un ejercicio piloto de microterritorialización exitoso para reducir el número de muertes. Entonces yo creo que el problema es que no estamos comunicando todas esas victorias que hemos tenido como sociedad. Una ciudad-región de 9 millones de personas que logró sobrevivir casi 120 días de encierro, y posteriormente muchos efectos positivos que claramente el viernes, por la norma descriptiva, que es la idea de lo que ocurre en el mundo, con una sola nota. Además, si vemos en Bogotá, la mayoría de imágenes son de fuera de Bogotá. En Bogotá los centros comerciales tuvieron una respuesta mucho más adecuada a los protocolos de seguridad. Entonces creería que esa estima de grupo tiene que mejorar y darnos más y mejores noticias, y los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho en eso. Sí, pero lo que vemos todos los días es que, claro, la mayoría de los colombianos nos comportamos bien, Andrés. Eso no tiene ninguna discusión. No existe duda de que son millones las personas que en Colombia están acatando las normas, se están cuidando, están protegiéndose, están ayudando a contribuir a la no propagación de la pandemia. Pero hay unas minorías en Barranquilla, ya lo decía Oscar Montes, en Medellín, en Cali, que insisten en la indisciplina social, que se concentran en canchas de fútbol a pesar de que no está autorizado, que hacen fiestas callejeras, que hacen incluso acompañamientos masivos a sepelios de personas vinculadas al delito. Es decir, existe una cultura o una subcultura, para algunos mafiosos, para otros no,
pero que se ve en algunos sectores de la población colombiana, a pesar de que la gran mayoría nos comportamos bien. Entonces, ¿cómo se explican esos comportamientos aislados? Lo perdimos. Y es que, como usted puede creer, Hugo Mario, puede creer lo de las comunicaciones, que tenemos mejor comunicación con Londres que con Bogotá. O sea, es que eso es una cosa que uno no se explica, y los operadores de celular felices sin explicar realmente qué es lo que pasa con la señal en un país como el nuestro. No existe un día en donde no haya una caída de llamada por teléfono celular, o que se oiga mal, o que usted dice, me escucha. O sea, esto que vivimos en radio, lo viven los colombianos pues todos los días cuando llaman por teléfono. Sí, es el problema de siempre, Camila, el de las telecomunicaciones en Colombia. Pero no sé si Mónica pueda resolvernos la inquietud, porque es que a mí sí sigue inquietándome mucho el tema del comportamiento de esas minorías, Camila. Yo lo he dicho acá 1000 veces, no son la mayoría de los colombianos, son unos grupos específicos. ¿Por qué se comportan así? Es la gran inquietud, Mónica. No sé si usted tiene una explicación al por qué ante la insistencia de las autoridades, por qué desafían la ley y la autoridad de esa forma. Sí, ahí creo que hay dos puntos interesantes que se pueden hacer. Por una parte, cuando uno mira comportamientos, siempre va a haber una distribución, y esa distribución va a estar que la mayoría se está comportando de la manera deseable, positiva, como muy bien Hugo estaba diciendo, y vamos a igual tener esas minorías, ¿no? Esas minorías cuyo comportamiento es mucho más difícil de cambiar. Entonces, puede que sean los que se quedan por fuera, los que están, como estaba diciendo, desafiando de pronto a la autoridad. Entonces, las ciencias del comportamiento son casi que un complemento a las políticas públicas existentes, porque se enfocan en esa población que puede ser la mayoría, pero seguimos necesitando políticas públicas un poco más fuertes, por ejemplo, para concentrarnos en esos grupos más pequeños. Y ahí creo que también hay un punto interesante sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo las ciencias del comportamiento también nos ayudan a entender la imagen que tenemos de nosotros mismos. Hay un concepto que se llama el sesgo del optimismo, que quiere decir que nosotros nos vemos a nosotros mismos de manera muy positiva. Entonces tendemos, por ejemplo, a pensar que nuestra probabilidad de que nos dé el virus es menor, de que si nos da, entonces puede que nos dé de una forma menos severa de cómo le da a la población vulnerable, o nos damos justificaciones sobre cómo a nosotros no nos va a afectar. Entonces, por ejemplo, si son jóvenes, pueden que estén pensando el riesgo está más con la población vulnerable que con nosotros, y estén pensando de manera muy positiva sobre sí mismos. Señora Wills, yo quisiera que habláramos un poco del papel de los medios de comunicación, porque nosotros pues somos promotores de consumo, pero durante la pandemia, pues hay que decirlo, nosotros todo el tiempo estamos dando cifras, y son cifras que alarman, y son cifras que asustan, es decir, que le están dando una alerta a la gente, pero que la gente parece que no nos está oyendo. Hablemos un poco de ese papel que tenemos y cómo podemos generar transformación, si será posible generar una transformación en estos comportamientos a través de los medios de comunicación. Claro que sí, y el papel de ustedes es fundamental, es clave en este contexto en general, pero de manera más general en la comunicación de normas sociales. Realmente los seres humanos seguimos lo que hace la mayoría, y si la mayoría se está comportando bien, al ver que esos comportamientos se están dando, nosotros tendemos a imitarlos. Entonces es muy importante comunicar normas sociales positivas, es muy importante darle espacios, por ejemplo, a ejemplos de comercios que hicieron un esfuerzo para crear distanciamiento social, o darle espacio, por ejemplo, a personas que hicieron esfuerzos para ir a ciertos horarios o comprar online. Mostrar cómo esos comportamientos positivos son realmente los más prevalentes, ¿no? Son realmente los que vemos más en la población. También hay una cosa en las ciencias del comportamiento que se llama el efecto del mensajero, que quiere decir que quien comunique un mensaje es casi tan importante como ese mensaje que está comunicando. Entonces, líderes inspiracionales o, por ejemplo, personas que tengan cierta influencia sobre el público en general y que muestren esos comportamientos positivos que esperamos ver de la población, pueden hacer toda la diferencia en que la gente asuma estos comportamientos, o que, por ejemplo, imite como ellos lo están haciendo. Entonces, por eso, por ejemplo, plataformas como Instagram o TikTok, donde tienen grandes cantidades de seguidores, y la gente ve, por ejemplo, cómo se están lavando las manos o cómo están manteniendo cierta distancia, todo ese tipo de ejemplos pueden hacer toda la diferencia en que las personas realmente adopten esos comportamientos. Andrés, lo escuchamos, Andrés.
No, perfecto. Rápidamente conecto con lo que dice Mónica, y yo pienso que son 2 puntos. Uno, en Bogotá estamos haciendo una innovación importante, y es que no solo estamos trabajando desde ciencia del comportamiento, sino desde cultura ciudadana. Cultura ciudadana es un enfoque colombiano. Ustedes cuando miran los manuales de ciencias del comportamiento como el del World Bank, el Banco Mundial de 2015, los ejemplos son sobre Colombia. Nosotros logramos sacar adelante una sociedad que se quedó sin agua, después sin luz, y a punta de experimentos de coordinación colectiva se logró. Entonces simplemente quería traer eso para mostrar que tal vez es momento de lo que estamos haciendo, como dice Mónica esta tarde, siempre utilizar el posicionamiento del buen comportamiento sin tratar digamos, de perfumar el bollo, como groseramente mucha gente dice, porque no se trata de ocultar la realidad, pero sí se trata de hacer algo que les cuento, por ejemplo, y es que en Bogotá hemos probado los mensajes sobre cuidado experimentalmente antes de sacarlo a las zonas de cuidado especial, y hemos encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, para los colombianos, cuando los mensajes se les mencionan la información fáctica de riesgo más los costos familiares, han mejorado el respeto de las normas, por ejemplo, y en Bosa hemos visto esos efectos. Tenemos también otro elemento, y es que contarle a la gente de que al volver a casa puede enfermar a 3 personas de su familia, y que 8 de cada 10 personas pueden estar enfermas sin saberlo, ha generado también que en Bogotá veamos que la mayoría de gente usa adecuadamente el tapabocas. Y finalmente, en un trabajo interesante que estamos haciendo puntualmente con ciclistas recreativos y ciclistas deportivos en las salidas de Bogotá, hemos mostrado cómo mostrarles sus propios sesgos ha funcionado para que reduzcan el comportamiento y tomen medidas. Esto es entre muchas de las cosas que como se tienen que investigar, pues nos toma tiempo en poderlas mostrar y sacar, pero están incidiendo en la política pública que ya está saliendo. Enhorabuena, doctor Andrés. Sí, siga, doctora. Solamente para complementar el punto que estaba haciendo Andrés, lo que nosotros hemos encontrado en nuestro trabajo además es que la motivación prosocial funciona muy bien en fomentar esos comportamientos que consideramos deseables como el distanciamiento social. Y les doy un ejemplo en específico. Hicimos un experimento en Estados Unidos en el que miramos cómo comunicar cómo el distanciamiento social era importante para proteger al personal de los supermercados y al personal de las tiendas. Eso funcionó muy bien en que la gente comprendiera el mensaje y mostrara mucha mayor disposición a mantener distanciamiento social. Entonces, esa motivación prosocial también es importante y genera ese cambio comportamental que queremos ver. Claro, pero a propósito del Día Sin IVA y de las enormes críticas que han llovido sobre esa iniciativa fundamentalmente económica, me gustaría preguntarle al doctor Andrés, ¿cómo hacer para que estas medidas comportamentales que ustedes nos vienen diciendo se trasladen del consumidor al oferente, al vendedor? Porque es que me da la impresión de que todo el diagnóstico fabuloso que ustedes están realizando gira en torno al comprador. ¿Y qué pasa con el dueño del establecimiento de comercio, que también tiene que cumplir unas reglas no solo ya jurídicas, sino también comportamentales para evitar esa aglomeración y pues digamos esas situaciones indeseables? Excelente análisis. Es que yo creo que el problema ahí está en que la corresponsabilidad no es solo para los ciudadanos. Los dueños de empresas, el sector privado, también son precisamente en este caso actores llamados a tener una ética del cuidado, y lamentablemente el viernes no la vimos. Vemos de nuevo, en el caso de la alcaldesa, se le ha cobrado mucho su aferrarse a las medidas de cuidado extremo, incluso se le ha hablado de tener un tono excesivamente autoritario, pero era precisamente algo que de pronto resulta un poco en el contraste con lo que vimos el viernes. Y yo pienso que esa fue una enseñanza muy grande y ojalá sea un marcador emocional para nuestro sector privado de llamar a la responsabilidad, y el presidente de la República nos lo decía así, y es que las medidas se van a tomar para que se haga un ejercicio online y no de cara a la gente, porque de nuevo, usted lo decía, si lo pensamos solo desde la lógica económica del consumidor y de generar ganancias, pues las personas llevan las de perder. Aquí se requiere un ejercicio de comunidad ética, y por eso el ejercicio no es solo de ciencias del comportamiento, sino de cultura ciudadana. Entender que somos una misma familia, un país que logró cosas que otros países de nuestra región no han logrado, y que yo creo que tenemos que centrar nuestras comunicaciones en esa visibilidad del comportamiento. En Colombia nadie puede estar por encima de la ley, y ese es un buen llamado para hacerlo, sobre todo mostrar que el cuidado que yo tengo con mis colaboradores en mi empresa es el cuidado con sus familias y que estamos todos interconectados. Entonces, totalmente de acuerdo con ese análisis. Claro.
Mónica, pero usted hablaba del tema de la comunicación y llevamos 3 meses repitiéndole a los oyentes el uso del tapaboca, el distanciamiento social, no solo nosotros como medio, sino también el gobierno nacional. Mi compañera Valeria Santos tiene una visión completamente diferente a la mía y ella culpa en gran parte a la iniciativa del gobierno, a invitar a los ciudadanos a comprar, pero es que el gobierno también ha invitado a los ciudadanos a cuidarse. Entonces, ¿la comunicación ha sido mala de parte del gobierno? ¿Ha sido una comunicación mala también de parte de los medios de comunicación porque las personas no están cumpliendo ni siquiera con las recomendaciones? No puedo hablar del caso específico de las comunicaciones del gobierno porque no las conozco todas, pero lo que sí puedo decir es que con respecto a comunicaciones, cosas muy simples o muy pequeñas como cambios en el lenguaje, cambios en cómo formulamos la comunicación, pueden hacer toda la diferencia en que nos comportemos de una u otra manera. Entonces les doy algunos ejemplos de nuestro trabajo en el Reino Unido, o un ejemplo solamente. Con respecto a las comunicaciones, trabajamos mucho con el Reino Unido, con el gobierno, mirando cómo variaciones de las comunicaciones, por ejemplo del lavado de manos, podían tener un impacto sobre el lavado de manos efectivamente. Y lo que encontramos es que el mensaje más efectivo no era recordarle a la gente el lavado de manos, no era mensajes de cómo lavarse las manos, era simplemente decirles lávese las manos de manera más frecuente por 20 segundos. Y ese fue el mensaje más efectivo. Y realmente detrás de esto lo que está es un testeo iterativo, ¿no? Es un aprendizaje de no solamente comunicar una vez, sino estar comunicando de manera sistemática y evaluando el impacto potencial que pueden tener esas comunicaciones, de tal forma que podamos aprender qué funciona y qué no funciona. De acuerdo, y si me lo permiten rápidamente, hay 2 ejemplos que son contrafactuales de esto. Uno, el caso de Jacinda Ardern y del gobierno sueco, porque ellos tienen medidas distintas a las nuestras, claramente porque hubo un mensaje saturado que no variaba entre el gobierno nacional y las organizaciones territoriales. Miren el desastre en Estados Unidos, la incongruencia que genera, y por esto el problema también es político. Tiene que haber unos ejercicios, y por eso yo valoro mucho como ciudadano cuando veo a la alcaldesa saliendo con el ministro de Salud al lado. Eso nos está mandando un mensaje simbólico importante. Simplemente para decir esto, la incongruencia es el factor que hace que la gente pierda el norte de donde se tiene que ir, y otros incentivos y otras consideraciones pesen. Por ejemplo, la idea de que otra gente va a poder comprar ese televisor que de otra forma no podría comprar y que es la única compañía que va a tener para calmar a los hijos y pasar un rato agradable, mientras que el encierro puede ser de nuevo total o el aislamiento puede ser obligatorio. Pero Andrés, ¿cuál es la incongruencia en la comunicación que ha tenido el gobierno nacional de recomendarle a los ciudadanos el uso del tapabocas o el distanciamiento social que no se vio el día viernes? Entonces, el problema no viene de la comunicación del gobierno, sino de que el ciudadano per se no está acatando las normas o las recomendaciones. Peor aún que está dando el gobierno nacional. Sí, y de nuevo, algo que me parece muy importante es celebrar que tenemos a cargo personas que tienen sentido común y que están logrando desde las diferentes posiciones territoriales tomar decisiones y mandar ese mensaje unificado. ¿Dónde digo que está la incongruencia? La incongruencia está en el aparato, digamos, llamémoslo como los actores clave del mundo económico, que también centran su preocupación sectorial, y que es muy importante que la tengan, en los incentivos económicos y en reactivar la economía. Ahí es donde se genera la incongruencia, en los incentivos de que usted puede salir, pero tiene que gastar, otros van a llegar, pero el elemento es que las medidas, por la automaticidad del comportamiento del que hablaba Mónica, cuando estamos ya en conjunto, los videos que vimos de, pues lamentablemente el COVID Friday, como ya no lo logramos bautizar sin culpa, era precisamente eso. La incongruencia se muestra en que me dicen unas cosas, por un lado de autocuidado, y me invitan a que mis incentivos económicos me pongan en una actitud de total, digamos, descuido por mi salud y la de otros. Andrés, mire, yo quiero preguntarle un poco sobre esta actitud como más autoritaria que ha tenido la alcaldesa, y también pues el presidente Iván Duque cuando comenzó la pandemia ha ido soltando, pero al principio pues digamos que Colombia ha estado, pues se ha caracterizado por medidas bastante autoritarias, cuarentenas muy duras, y hemos visto repuntes en la favorabilidad de la alcaldesa y de Iván Duque, sobre todo el presidente Iván Duque, que ahora tiene una favorabilidad más alta que antes. ¿Por qué las personas parecen favorecer actitudes más autoritarias y estrictas por parte de los gobernantes? ¿Por qué las personas quieren que se les metan así en su vida y les digan qué hacer y no les den un poco más de libertad? Sí, yo creo que primero tendríamos que como definir autoritario en este contexto, ¿verdad? Las pandemias y las medidas de salud pública en desastres naturales
tienden precisamente a cambiar las reglas de juego sin perder las reglas de la Constitución. Era un poco la pelea en Estados Unidos de derechos versus salud. Tú ves las fotos de las protestas, de lo que ellos llamaban stay home protests, que eran las protestas en contra de quedarse en casa, y vemos gente saliendo con sus niños, gente armada tomándose los congresos federales, etcétera, ¿verdad? Cuando los valores políticos, que es tal vez el punto aquí, van en contra de las normas de cuidado, es donde encontramos también esa incongruencia, y donde se politiza el tema, tendremos entonces unas respuestas políticas también. Mira, por ejemplo, cómo le salió a Trump mal su sábado, y la respuesta de su jefe de prensa es que cuando le decían, ¿y usted usaría, de cara a ese día, usted usaría su tapabocas? Y decía, no, porque es una postura personal, mandándonos la señal de que es político. Pero para contestarte puntualmente, de nuevo, yo no creo que haya habido respuestas autoritarias. Lo que hay son diferentes formas de interpretar unos mensajes que resultan distintas, de distinta recepción según la cultura política, y yo creo que ahí está el punto de tu pregunta. Uno, sí. En Colombia tenemos, y en la encuesta mundial de valores vemos que Colombia es un país de contrastes, porque tú tienes Bogotá, que es una ciudad que tiene los datos de posmodernidad de Estocolmo. Tienes una cultura ciudadana que por eso resiente un discurso maternalista o paternalista. Lo resiente porque es una ciudad con altos niveles de educación, altos niveles de autonomía y preparada para el autocuidado. No es lo mismo para otras ciudades que están en un proceso cultural distinto, donde el anhelo por el ordenamiento de la vida privada, que es una tendencia todavía en los países que están en proceso de modernización, favorecen líderes fuertes que de alguna forma les digan qué hacer. Entonces, yo diría que el problema es que tenemos todos esos países en uno, y por eso también la mirada diferenciada. Yo me refiero a una expresión... Que militaricemos el tema de la salud, porque preocupa muchísimo que tengamos esa salida, sobre todo en las sociedades donde menos recursos y alternativas hay, que son las zonas de frontera. Yo me refiero a una frase que utilizó Mónica, que hablaba de los beneficios, que las personas no están viendo los beneficios del confinamiento. Pero, doctora Mónica, ¿qué más beneficio que la propia vida? Ahí es cuando uno se pregunta cómo las personas salen a exponer su vida por un televisor. O sea, cuando usted dice que la gente no está viendo los beneficios del confinamiento después de más de 100 días de estar guardados en sus casas con niños pequeñitos que no ven a sus amiguitos en el colegio y demás, ¿cómo se puede explicar ese comportamiento, doctora Mónica? Muy buena pregunta, y realmente por beneficios me refiero a algo aún más específico. Entonces, por ejemplo, son intangibles en el sentido en que cuando yo me lavo las manos, no veo cómo el jabón está desactivando el virus, ¿no? Yo no veo el virus. No veo, por ejemplo, cuando limpio la chapa de la puerta, cómo al limpiar la chapa de la puerta estoy desactivando el virus y estoy reduciendo mi probabilidad de contagio. Entonces, esos beneficios que son algo intangibles y que reducen nuestra probabilidad de contagio y de exposición son los que no vemos de manera tan concreta, son un poco más abstractos. Mientras que los costos de la cuarentena son mucho más presentes y son muy tangibles, ¿no? Es el costo de un abrazo, es el costo de ver a mi familia, es el costo de poder salir a un parque. Entonces, ese tipo de cálculos mentales los hacemos casi de manera inconsciente. O sea, obviamente si me preguntan a mí, preferimos la vida, soy muy consciente de las consecuencias que esto pueda tener a largo plazo, pero de manera inconsciente esos beneficios intangibles no los estoy viendo y sí estoy sintiendo el peso más y más del costo de la cuarentena. Tengo una última pregunta porque ya se nos va acabando el tiempo, y es que por lo menos en Bogotá, yo no sé si en Cali o en Medellín o en Barranquilla tengan esa misma sensación, creemos que en cualquier momento se nos puede venir otra vez una cuarentena estricta. En términos de comportamiento humano, los colombianos, ¿qué tanto podremos realmente tener otra cuarentena estricta, Andrés, y portarnos bien? Pues yo creo que, mira, estamos en una situación de incertidumbre y yo siento que todo es una posibilidad en este momento. Sin embargo, quiero centrarme en lo que ya sabemos sobre la respuesta de los bogotanos puntualmente a las medidas que se vengan. Tenemos una alta disciplina social. Quiero dejarlo claro, los datos nos lo muestran, fueron 7 millones de personas en casa durante casi 3 meses. Ese experimento lo tenemos que documentar y mostrarlo de cómo logramos a través de las historias personales eso. Lo segundo, somos una ciudad que ha mantenido y ha tratado de prepararse al máximo para abrirse al efecto ya de, digamos, liberar un poco la vida cotidiana para que se dé el efecto que se tiene que dar, que es el efecto de inmunidad de manada, que es el punto a donde tenemos que llegar en algún momento, pero con las UCIs preparadas y el comportamiento social. Y 3, quiero decir algo, yo creo que aunque
sea necesario que en algún punto las medidas de abrir y cerrar, que son las famosas medidas del acordeón de las que nos hablan sus epidemiólogos, yo creo que en Bogotá estamos consolidando un equipo muy importante que toma estos temas de ciencia del comportamiento muy en serio y nos va a permitir que las respuestas que vengan también miren ese ángulo. Qué bueno para que no sea solo obviamente el tema de los epidemiólogos, que es fundamental y muy importante, pero que también se tenga en cuenta qué va a pasar con el comportamiento humano, porque es otra de las cosas que es importante estudiar. Por eso fue un placer hablar con ustedes dos, que son expertos precisamente en cómo nos comportamos y en por qué actuamos como actuamos. Andrés Casas, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Mañanas Blue. Muchas gracias a todos y ojalá podamos, les quería contar, estamos haciendo todos unos talleres para medios desde la alcaldía para hablar desde comunicaciones desde las ciencias del comportamiento. Los invitaremos porque es muy importante que también tengamos en cuenta para la construcción de narrativas. Claro que sí, muchas gracias. Y lo mismo a Mónica Wills. Mónica, qué placer haber hablado con usted y que nos haya dado pues ese taller pedagógico sobre por qué nos comportamos como nos comportamos. Feliz tarde para usted en el Reino Unido. Lo mismo, muchas gracias por la invitación. Y Ana Cristina, muchas cosas por entender de por qué actuamos como actuamos y qué buena noticia la que nos da Andrés, que es que los funcionarios, quienes crean la política pública, evidentemente hay que oír a los epidemiólogos, ni más faltaba, pero también hay que empezar a tomar medidas teniendo en cuenta en cómo se comportan o cómo nos comportamos los seres humanos en situaciones como esta. Claro, Camila, pero ese comportamiento también está guiado por los mensajes, la coherencia de los mensajes que se reciben, porque entonces si el gobierno nos dice no podemos ir al cine, no podemos ir al teatro, no podemos ir a un concierto con butacas, ¿por qué asumir que en los almacenes sí se pueden tomar medidas de precaución por parte de los almacenes y por parte de los ciudadanos y por qué en los teatros no? Entonces también ahí hay un mensaje que es coherencia en cómo se comunican las cosas. ¿En dónde nos cuidamos? Pues en todas partes, no es que en unas partes sí, en otras no. Si vamos a ir a comprar, también podemos ir a teatro y a lugares culturales. Es la 1:00 p.m, 1 minuto. Llegamos hasta aquí con Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Hoy hablando de nuestro tema del día de por qué somos así, por qué nos comportamos como nos comportamos. Los dejamos ahora con toda la información y las noticias que llegan de la mano de nuestros compañeros de Meridiano Blue y nos encontramos mañana nuevamente a las 10:30 a.m. Esta es